¿Cómo practicar eso? Con fe. ¿Soy también de la instalación, todo esto? No, ¿no? ¿Qué hicimos la clase pasada? Bueno. Ah. Entonces, chicos, mira, yo te digo, son 4 PPT durante el semestre. Ya, me van a ver a lo mejor un poquito extenso, pero están explicadas con manzana. Paso por paso y todo el tema. Y arriba, les dejé un archivo Word que se va a hacer el caballito de batalla para todo el resto de la asignatura, que están todos los comandos y cosas por el estilo que vamos a utilizar para aprender a ocupar esta herramienta. ¿Ya? Yo digo todo. No me acuerdo si en el primero o en el segundo le digo el tema de la instalación. De hecho, hay calibramiento y todo. Ahí está, en la PPT número 2. Ahí está el mongo de B-Compass. ¿Ya? Y está todo el proceso de instalación hacia abajo. De hecho, ahí están los links. Hacen clic, va a abrir el hipervínculo y lo van a poder descargar. ¿Ya? Y ahí está todo el paso a paso de la instalación. Cómo tienen que hacerlo, cómo va configurado. Ahí están los puntos exe y lo que tienen que considerar primero para poder iniciar el servicio, el mongo de B.exe, ¿cierto? Para poder después levantar, en este caso, el lado del cliente. Ya, y ahí está la configuración. Si les arroja el error del servicio, la ejecutar, la ejecución y todo eso. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden entrenar una miradita. ¿Vale? Eso está en la segunda PPT. No, dentro de la sesión 1. En la 1 que ya no hay. En la 39. ¿Perdón? Slide 39. Exacto. Ya vamos aquí con la maquinilla. ¿Qué me define base de datos? Han tenido fundamento de base de datos, han tenido taller de base de datos conmigo y ahora está alguien que me diga alguna definición. El lenguaje natural, no pido tecnicismo. ¿Qué opina usted? Pero estaba metido, estoy entrando la. Sí, parece un lugar nacional. Es un idioma, ¿no? Algo que contenga mucha información. ¿Ya? ¿Usted? Que después se pueda consultar. Que después se pueda consultar. ¿Ya? ¿Qué opina usted? Un programa para guardar mucha información. ¿Ya? Ya. ¿Y usted? ¿Qué definición me podría dar de base de datos? Ojo, no pide definición. Algo súper simple. Yo lo veo más como un repositorio, donde hay un repositorio de información que uno puede consultar, ingresar, eliminar. ¿Un repositorio para guardar qué cosa? Información. Información. Datos. Datos de información, eso son cosas distintas. Datos.
datos, para trabajar datos, para un repositorio para almacenar, incorporar o contener datos. Eso es palabras simples. Ahora, recapitulando un poquito el concepto de base de datos, siempre hablamos de base de datos pero a nivel tecnológico. ¿Existe solamente a nivel tecnológico la base de datos? ¿No? El papel, un archivador, una carpeta, una biblioteca. Eso también es una base de datos. Si volvemos a los tiempos prehistóricos antes del 2000, un poquito antes del 2000, todavía se seguían utilizando los. Bueno, yo creo que igual pasáis de los 2000 igual. Harto archivador, harto papel. Entonces, sobre todo en el tema de los departamentos, áreas de negocio que tienen que ver con logística y que están dentro de la organización, el papelito, el de la guía del despacho, el de la factura y todo ese tipo de cosas, era una base de datos pero física. No se guarda por cierto Me imagino, de hecho sí, de hecho por ley me parece mucho que el servicio de impuesto interno exige una historia de 5 años de almacenamiento de comportamiento, esos temas contables con respecto a la organización. ¿Ya? Ahora, de los datos, cuando hablamos directamente de temas organizados es por temática. Cuando preparamos un modelo de base de datos, nosotros definimos, mira, tal repositorio va a guardar tal antecedente. Si lo miramos del papel es exactamente lo mismo, porque llegábamos y guardábamos todo el contenido dentro de las carpetas, sino que íbamos separando por área de negocio, por temática. ¿Ya? Acá sucede exactamente lo mismo. Y permite almacenar diferentes datos. Eso va a depender directamente de la utilidad que le demos al repositorio donde vayamos a almacenar este tipo de componentes, en este caso que llamamos datos. ¿Ya? Eso va a depender netamente del problema que nos encontremos para poderlo diseñar o modelar. Eso es palabras simples. Ahora, base de datos hoy día existen un montón de tipos de base de datos no estructuradas, base de datos conceptuales, ¿cierto? Base de datos relacionales, o bases de datos dimensionales, y base de datos de archivos planos, que son dentro del conjunto de los no estructurados. El compuesto por relaciones, bueno, ustedes eso lo saben al revés y al derecho, ¿o no? El de las famosas entidades que se juntan unas con otras, tablas relacionadas, primary key, foreign key. ¿Eso lo maneja? ¿O es necesario hacer un breve repaso? Sería ideal. ¿Quién más opina lo mismo? Yo. Las bases de datos relacionales. Ya. ¿Qué duda se presentan hoy con respecto a las bases de datos relacionales? Hola, Will. ¿Todas? ¿Todas? Ya. Usted, profe, dijo que estamos reseteados, vacaciones. Acuérdese. ¿Señor? Sí. Se resetearon harto. Ya miren. El repaso de las bases de datos que están compuestas por relaciones. Imagínense un globito, donde ese globito es una base de datos. ¿Ya? Tenemos el concepto de que dentro de la base de datos tenemos distintos repositorios. Y esos repositorios en realidad tienen un fin, tratar de que se puedan relacionar unos con otros, cada uno de los repositorios. Podemos tener un repositorio de personas, podemos tener un repositorio de compra, podemos tener un repositorio de productos y podemos inclusive tener un repositorio a lo mejor donde distribuyamos el proveedor. Tiene un lateral. ¿Ya? Ese es el fin en realidad de la base de datos relacionales. Ahora, ¿cómo las relacionamos entre sí? Palabras muy simples. Si se fijan en lo que les acabo de dibujar, ¿qué
¿qué podríamos estar representando? Un negocio que vende, o si lo miramos desde el punto de vista del cliente, que compramos productos, ¿cierto? ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Porque ya en su cabecita relacionaron la persona, compra, producto y proveedor, ¿o no? O sea, sin siquiera yo hablarles técnicamente de esto, ustedes ya su cabecita relacionan que los repositorios conversan entre sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos conversar? Es la forma de cómo se compone la relación. Ahora, ¿podría relacionar persona con proveedor? No. Sí, ¿Podría relacionar persona con producto? sí. ¿Podría relacionar persona con compras? Dame un ejemplo por qué podría relacionar persona con producto. Porque una persona compra un tipo de producto. Pero para ese repositorio está compra. Entonces, no es persona pero directamente con no. con producto. No. Pero Entonces, sí a través de compra. Podría relacionarla con la compra, donde tengo los datos almacenados, ¿cierto? Y para poder saber qué producto compró esa persona, tendría que asociar directamente el producto, para poder saber quién lo compró o cuántas personas lo han comprado. Y en el caso del proveedor, ¿podría comprar el producto? Dependiendo del lado del negocio, porque el proveedor también se puede transformar en un cliente. Va a depender de cómo yo almaceno el repositorio. Si a lo mejor en el repositorio quito la palabra proveedor y personas incluyo, hablando siempre de personas naturales, a lo mejor no de empresas, podría tener personas que son clientes y a la vez proveedores, ¿o no? Sí, ya, pero no complejicemos el problema. Tenemos proveedor, ¿quién va a ser el proveedor? El que nos vende nosotros como negocio cada uno de los productos que vendemos dentro de la organización. Tenemos almacenados los productos, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos las personas. ¿Quiénes son las personas? Los clientes. Los clientes a los que les vendemos el producto, los clientes son los que compramos el producto. Y en el lado de la compra, registramos cada una de las transacciones que podría haber hecho esta persona al comprar un producto. Por lo tanto, ¿cómo la relación entre sí? El producto, al proveer algo, significa aquí producto, proveedor. Que si compro un producto para poderlo vender, un producto 1 llamado A, me lo está vendiendo el proveedor 1.9. Por lo tanto, ya puedo generar una relación que conversa entre el proveedor y el producto. Y al generar esa relación significa que yo obligatoriamente tengo que insertar este proveedor. Si no lo ingreso, ¿cómo voy a saber quién fue el que me lo vendió? O si quiero hacer alguna devolución. Lo mismo sucede. Me vendo. Lo mismo sucede en este caso entre personas cuando compra un producto. ¿Podría a lo mejor tener un producto sin que haya sido comprado por alguna persona? Sí, porque el producto está aquí. Pero ¿podría relacionar un producto directamente con compra sin que una persona haya generado una transacción? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta interacción, ¿en qué momento resulta? Cuando la persona realiza una compra, se confirma un pago. Ahí recién se ejecuta en este caso la compra. ¿Y es la compra qué es lo que almacena? Datos de la persona, del cliente y del producto. La compra almacena un identificador lógico, vamos a tener la persona y vamos a tener el producto. Por lo tanto, al ejecutar una compra, la persona que yo ingreso ahí tiene que estar ingresada acá. Si no, tendría que generar un software, en este caso asumimos que efectivamente existe el formulario, ¿cierto? Donde si la persona, el rol de la persona que va a realizar la compra no está, tengo que ingresarla primero, tengo que registrar. Y una vez que la registro, recién puedo asignar
que en la compra 1, la persona 1 3-7 compró el producto 1. Ahora también podría haber existido otra transacción y podríamos haber elegido la 4-6, también compró el producto 1. ¿Ya? En fin, lo que les estoy tratando de explicar, que este es el concepto, a nivel de un ejemplo básico de la vida cotidiana, que es representado a nivel de relación. Y cuando hablamos de base de datos, significa que nosotros resolvemos de alguna manera un modelo que lo transformamos en un repositorio físico, donde introducimos datos dentro de estos repositorios para después trabajarlo o analizar la información. ¿Ya? A eso voy con la definición del compuesto correlación. Bueno, ahí vimos todo el ejemplo. Cuando hablamos de primaria infoliable, de hecho ahí lo que hice fue hacer un ejemplo y un dibujo. No dibujé una base de datos, sino que hice círculos. ¿Cuándo hice base de datos? Cuando ya lo representé en tabla. Entonces, ¿qué significa? Que acá el primario foráneo significa que cada uno de los repositorios, no significa que todos, pero sí, hablamos de base de datos relacional. Tiene que haber una primera. Cada uno de los repositorios tiene que tener una columna que se llama identificador, que en este caso le llamamos primary key. No así la foreign key, pero en este caso, como estamos representando el producto, y el producto obligatoriamente cuando yo lo ingreso tengo que indicarle quién fue el proveedor que me lo vendió, obligatoriamente al tratarse de una clave foránea, esa clave foránea va a depender de otro repositorio. Por lo tanto, el registro que yo ingrese ahí ya tiene que estar inserto en la tabla principal de donde viene la relación. ¿Ya? Eso es, en este caso, primario y foráneo. Y si lo miramos en el ejemplo de la compra también se compone de una primary key, pero en este caso la persona pasaría a ser una foránea y el producto también pasaría a ser una foránea. ¿Cuáles solamente tendrían primary key y no tendrían foránea? Persona y proveedor. Por lo tanto, si hacemos el repositorio de proveedor, tenemos el proveedor, el nombre, este es una PK, ¿cierto? Que pasaría a ser una clave foránea, primary key de una clave foránea de la tabla producto que viene desde una primary key de la tabla proveedor. Y en el caso del producto, pasaría también a ser una clave foránea a la tabla compra y me faltaría la tabla persona. De hecho es al revés. Esa es la persona y eso es. Entonces tendría la persona y tendría el nombre. Este sería mi PK y no tendría ninguna clave foránea. Por lo tanto, ese pasaría a ser la clave foránea. Y ahí tengo el diseño de la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos directamente sobre relaciones. Relaciones donde yo tomo un repositorio que se transformó en entidad y lo uno con otro repositorio con el cual se relaciona. ¿Y eso? ¿Cómo se llama el concepto de los numeritos por los cuales yo relaciono? Ahí se resetearon demasiado, ¿no? Cuando hablamos de eso de 1 de n. Exacto, ¿cómo se llama eso? ¿Entidad de relación? ¿Bien? ¿Cómo se llama? ¿Lo tiene en la punta de la lengua? ¿No? ¿Cómo se llama? Cardinalidad. ¿Cómo se llama? Entidad relación. No, porque esto se llama entidad y esto se llama, el conjunto se llama relación. Yo estoy hablando de la representación del numerito que va en la relación. ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie más se acuerda? ¿La señorita se acordó? Se llama cardinalidad.
¿Cuántos tipos de cardinalidad había? 1 a n, 1 a 1 a 1. 1, una a mucho, mucho a mucho. Ya. ¿Está bien o no? Más o menos, porque a veces se toma distinto mucho esa uno y una. Es que sería de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero esa es la diferencia. Hay una sola cosa que yo no recuerdo bien de la separación, el tema de la normalización. Ah, la normalización, esas son varias normas de acá. Ah, son varias. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Es como lo único que a mí me quedó bien. A ver, pero en palabras simples, la normalización, para que también recuerden, significa que aquí hablamos de un modelo conceptual. En la pelotita, en los dibujitos que hicimos acá. Esto es un modelo conceptual. Lo que hicimos en primera instancia es identificar cuáles son los repositorios que nosotros necesitamos para poder diseñar el modelo. Cuando definimos los repositorios, estos repositorios se transformaron en entidad, en el bosquejo. En el dibujito, cuando tenemos la entidad y hacemos un rombito y le ponemos los numeritos, eso se llama entidad. Pero cuando lo llevamos a la base de datos se llaman tablas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando definimos las tablas, o definimos el modelo previamente, nosotros identificamos qué cosa. Primero, el nombre de la entidad y cuáles son sus atributos. Los atributos basándose en el nombre, el tipo de dato, cuáles son los atributos primarios. O si es que hubiera más de uno, porque pueden existir atributos primarios que se puedan conformar en forma compuesta. Por lo tanto, ahí tenéis la primera y la segunda forma normal. El hecho de tú definir un repositorio, colocarle el nombre y definir los atributos y los tipos de campo, ya entraste a normalizar en este caso el componente. Ahora, cuando hablamos de una tercera forma normal, significa que ya todos los repositorios ya están definidos. Por lo tanto, en la tercera generamos la relación. Por lo tanto, ese proveedor que tú definiste como clave foránea debería tener el mismo tipo de campo y la relación con respecto a el nombre de la primera key de la tabla que es la que viene. Ahora, pasando también en la mezcla de la normalización, significa que yo tengo que darle una nomenclatura, un nombre en particular, una forma. Porque a esto le puedo poner atributo a A, pero no sé qué significa la A. Entonces tengo que normalizar ese papel. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo ya genero eso, ya tengo lista la tercera. Por lo tanto, ya cumplo con la primera, la segunda y la tercera forma normal, defino mi base de datos. Ahora, cuando entramos a la cuarta y entramos a la quinta, ya ahí entramos con el tema de la relación y las collas. ¿Cómo yo genero el select para apuntar al proveedor? ¿Qué proveedor fue el que vendió los productos? Por lo tanto, ahí defino el select, el from, si va al inner join, va al left join, va al right join, con qué campo voy uniendo uno con otro. ¿Ya? Eso en general. Aquí hicimos una repasada así como de 5 minutos, un semestre o un año entero. ¿Dudas? ¿Ah? Las cardinalidades. Veámoslas. Tenemos bosquejo 1, 1 a 1, 1 a n, n, mucho a mucho y esa es una ida. Y por el otro lado tenemos cuál. Esa se repite acá. Después tenemos mucho a 1 y mucho a mucho. Por lo tanto desaparece y tendríamos 4. Ahora, cuando yo relaciono un 0 o algo significa que no ingreso, no podría ingresar la información, pero ya está relacionado. Obligatoriamente la base de datos me pide insertar los registros de qué persona fue, o en este caso la que nos vendió el producto. Porque si no, no tendría que estar relacionado. Por lo tanto, aquí te dice que un proveedor, al registrar un producto, puede estar mínimo en 1, máximo en n. Y un producto en particular, ¿cuántos proveedores puede tener registrado? 1. Y en el caso de la compra, tenemos una persona, no, creo que es un producto. Un producto, ¿por cuántas personas puede ser comprado? Por mucho. Y una persona, ¿cuántos productos puede comprar? Mucho. O sea, por lo tanto,
Acuérdense que aquí en el modelo relacional va un rombito, que hoy día ya lo transformamos en base de datos, y esa base de datos, cuando existe una relación de mucho a mucho, ¿en qué se transforma? En una entidad. Y esa entidad queda representada en una tabla. Y si lo miramos a nivel conceptual, o modelo relacional, significaría que una persona compra unos N productos y un producto es comprado por unos N personas, ¿o no? Por lo tanto, mucho a mucho, para ambos lados. Y un proveedor provee, ¿cuánto? 1 a 1, o sea 1 a N. Y un producto es proveído recién por uno y solo uno, en este caso. Cuando registramos el producto A, le decimos que este es el único proveedor, porque si fueran más proveedores del mismo producto, también tendría que tener aquí una interrelación que se transforma en entidad. Existe el caso también que varios proveedores pueden vender el mismo producto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, que en este caso podría ser representado en círculo, pero son cuadritos, los rombos se transforman en interrelación. Pero en este caso, como la relación no es mucho a muchos, relaciono directamente proveedor con el producto. Y en el caso del producto con la compra y persona, como en la compra estoy registrando muchas personas y a la vez muchos productos, genero esa interrelación y se transforma en una entidad. Por lo tanto, en la base de datos queda representada como una tabla. Eso es en palabras simples un modelo relacional. ¿Dudas? ¿No? Refrescar entonces la memoria. Ya. ¿Qué viene después? Normalización del modelo relacional. Una es controlar la redundancia. ¿De qué forma controlamos la redundancia? Definiendo las primeras. ¿Ya? Dale. Exacto. Por lo tanto, si no nos maneja una nomenclatura, puede llamar a confusión a una representación que no identifico como nombre de una columna. El tipo de campo, o sea, a lo mejor, ejemplo, el campo de la edad, le pongo marchar, le pongo, alguien me escribe la edad con texto, alguien me escribe la edad con número. Entonces, si después quiero analizar la información, ¿qué considero? Las palabras, tendré que tener un glosario, y ahí súper engorroso. Por lo tanto, por eso es muy bueno normalizar antes de armar un modelo vaciado. ¿Qué hacemos con la relación? Eficiencia. No, eficientamos, no lo tenemos así. Llamémoslo que sea congruente. Congruente, ¿por qué? El hecho de yo normalizar y generar la relación significa que estoy buscando exactitud en cuanto al resultado de la información. Ahora, que el dato quede mal registrado, ya ese es el software, el frontend. Porque si no genero las validaciones como corresponden y todo este tipo de temas. Ejemplo, no sé, pues si aquí tengo un atributo de persona y le digo la edad y alguien me ingresa una persona con 300 años, es raro, ¿no? Ahora no digo que no haya, a lo mejor nunca haya existido, pero pudiera ser muy raro que alguien, una persona de edad de 300 años, te vaya a comprar un producto. Pero sí es normal a lo mejor que una persona de 20, 30, 15, 10, ahora si te ponen 0,5, va a depender del tipo de formato que yo defina. También sería raro que alguien, una persona de 5 meses, 6 meses te vaya a comprar un producto, ¿no? Es más, sobre todo si te venden algún producto que es para mayor de 18, o sea, alguien te compra cigarros, te compra alcohol. Entonces, lo que hacemos ahí es que la información que tengamos ahí sea congruente. Pero, ojo, no necesariamente corresponde o pasa por la responsabilidad directamente del modelo. En el modelo nosotros tenemos que tratar de prevenir de esta manera, pero adicionalmente va acompañado del sistema. Si yo en el sistema tengo todas las validaciones como corresponden, lógicamente mis datos van a estar guardados súper bien para poder analizar la información.
Y lo otro es la consistencia de las bases, que es lo mismo que acabo de mencionar, con la congruencia. O sea, que el producto en particular de aquí corresponde al proveedor que tengo registrado acá. Y la compra que tengo registrada aquí pertenece a tal persona que lo compró, esa persona debería estar registrada. A eso hablamos directamente sobre la consistencia de la base. Bueno, aquí hablamos de los lenguajes. Acá el que nosotros vimos, ¿cuál fue? El DDL. DDI. El DML, el DDL. DML y DDL. ¿Por qué decís DML? Bueno, el DDL es segurísimo, pero el otro no. Por eso te pregunto. Sí, no creo que sea el DDL. Sí, No solamente Pero DDL. ¿cuál está sobre la tabla y la otra son consultas sobre la base de datos? Pero todos hablan directamente sobre la sintaxis. Tú hablas del select y del from, diferenciándolo entre el create y el root. Ahí. No, más que nada sobre lo que vamos a hacer. Pero, ¿cómo? No te. Más que nada sobre lo que vamos a hacer. Más que nada, de hecho, lo que vimos anteriormente.